José, muchas gracias. Estoy muy honrada de estar el día de hoy aquí compartiendo con ustedes esta presentación y sí, voy a través de la charla a presentar los resultados de unos trabajos que hemos realizado en el instituto. Varios de ellos fueron en el marco del trabajo de grado de José Miguel Escamilla Gil y de otros colaboradores y bueno, vamos a condensar. Los contenidos que voy a discutir es en la primera parte mostrarles algunos módulos inflamatorios alterados en los pacientes con EPOC. Luego conversaremos un poco sobre los mediadores en la superposición asma-EPOC. Y en la tercera parte hablaremos sobre algunas reflexiones de la eosinofilia y la activación eosinofílica. No tengo conflictos de interés con esta charla y lo que les voy a presentar corresponde a resultados de investigación financiados por la República de Colombia. Entonces, vamos a iniciar aclarando el concepto de biomarcador, que es una característica que se puede medir y que objetivamente nos da la información sobre un proceso biológico, un proceso patológico o la respuesta a un tratamiento. Pero fíjense que hay que diferenciar lo que es un biomarcador de lo que es un rasgo tratable. Y hay que diferenciar lo que es un rasgo tratable de lo que es un endotipo. Porque el endotipo es la alteración molecular que lleva o que contribuye al proceso de la enfermedad. Pero no siempre los mecanismos moleculares más finos y granados son lo que tú vas a detectar en el paciente, porque muchas veces ya esas alteraciones pasaron y lo que tú ves son proxies o resultados o cosas que van corriente abajo. Entonces, esto hay que identificarlo bien para no confundirnos de lo que es un rasgo tratable, un biomarcador, un endotipo y qué termina siendo un fenotipo clínico, que es lo que tú ves en el paciente. Entonces nosotros hicimos un estudio en el que recopilamos controles sanos, asmáticos, pacientes con superposición asma-EPOC y EPOC, y hicimos sobre esos pacientes, una parte se recogió acá en Cartagena en la Clínica de Alergia y la otra en la Fundación Neumológica Colombiana, y les hicimos espirometría, cuestionario, muestras de sangre, mediciones de feno, y con las muestras que habíamos obtenido de plasma, hicimos unos métodos para detectar biomarcadores. Este que está aquí se llama el método de O-Link, que te permite analizar 92 mediadores inflamatorios en plasma con una muestra muy pequeña. También hicimos mediciones por ELISA, en evaluaciones de inmunoglobulina E total y específica, varios alergenos y análisis sobre los números de eosinófilos. Y esto hace parte de una estrategia que se conoce como bottom-up. Tú empiezas a ver todas estas moléculas, todas estas alteraciones para llegar al fenotipo, que es lo que usualmente nosotros vemos cuando estamos con el paciente. Vemos esto, pero ¿y qué hay en cada paciente y debajo de esa persona, o no abajo, dentro de esa persona que tienes ahí enfrente? Y eso cambia con cada tipo de paciente. Entonces, si vemos una comparación de cuáles son los marcadores que están elevados en la circulación de los pacientes con EPOC comparado con los controles sanos, vemos aquí varias moléculas y aparece una que fue muy significativa. Esto es un valor de P a la menos 10, o sea, pónganle 0.00000 hasta llegar a 10, y es Hepatic Growth Factor con un fold change modesto, pero estos valores, digamos que están en logaritmo, y ustedes ven este Hepatic Growth Factor, salió aquí, lo tienen más alto los pacientes con EPOC. Luego tenemos acá esta molécula que se llama MCP3, ella corresponde a la proteína quimiotáctica de monocitos, y luego tenemos una acá que se llama la Cut Domain Containing Protein, que es la CDCP1. Y estos fueron unos hallazgos bien interesantes porque de Hepatic Growth Factor hay algunas cosas en EPOC, de Monocyte Chemotactic Protein también, algunos experimentos muy básicos que muestran aumento de estos factores, pero esta proteína no estaba bien caracterizada ni en EPOC, entonces ha sido uno de los descubrimientos originales de la comparación, y por supuesto se validan otras cosas que ya se sabían, como el aumento de la interleuquina 6, de la 8, del TNF-alfa, de varias quimoquinas interesantes. Entonces, cuando se hace un análisis de ontología para ver esas moléculas que estaban en ese volcán, sobre qué se relacionan, vemos que tienen que ver con vías de señalización de cetoquinas, con respuesta inflamatoria, y se involucran en estas vías estas moléculas que están aquí. Entonces ustedes ven que la EPOC
a nivel de la sangre, que estaría reflejando lo que está pasando allá en el pulmón de esa persona, tiene alteradas una familia o unas interacciones de quemoquinas y otros mediadores inflamatorios. Y cabe destacar que aquí en estas análisis de vías tenemos la interacción de proteínas virales y la respuesta, por ejemplo, de la vía del NF-κB, de la vía del TNF, de la interleuquina 17, todo esto está relacionado con aspectos que, digamos, conocíamos, pero nos da la resolución y el detalle para encontrar unos módulos inflamatorios. Aquí hay uno que ustedes ven, tiene el factor de crecimiento endotelial vascular, el hepatic growth factor, este también es un factor de crecimiento, y otras moléculas que están relacionadas más con la remodelación del tejido. Y acá vemos otro módulo que son puras quemoquinas, entre ellas también la interleuquina 8 que va metida ahí, y estos dos módulos se conectan de alguna manera a través de esta quemoquina que se llama CXCL9. Entonces, para resumir, si nosotros viéramos esto en un análisis de interacción de proteínas, vemos aspectos que son relacionados con la respuesta inflamatoria, vemos aspectos que son relacionados con la respuesta de quemoquinas y vemos unas moléculas que funcionan como cuellos de botella o hubs, puntos por donde pasan todas estas interacciones, y aquí vemos XL9, Hepatic Growth Factor está por acá, dando una conexión con lo que es el mundo de las metaloproteinasas, que también son importantes en EPOC. Entonces empezamos a ver estos gráficos y uno dice, bueno, ¿habrán algunas de esas moléculas que se puedan bloquear? ¿Habrán algunas de esas moléculas que puedan servir de biomarcador, aunque ellas no directamente sean las que están causando todo el problema? Entonces nosotros estudiamos este tipo de cosas y podemos resumir que del paciente con EPOC, el Hepatic Growth Factor, que es una molécula que está relacionada con el factor transformante del crecimiento beta, está, digamos, involucrada y pudiera estar relacionado con el tejido, y estas quemoquinas CXL9 y CXL10 están relacionadas con la interacción con su receptor CXR3, que activa la respuesta TH1 y también las células T citotóxicas, entonces está involucrada en esa vía. La interleuquina 8, que sabemos que está relacionada con los neutrófilos, y vamos a ver que la MSP3 con el macrófago alveolar. Pero hubo algo bien interesante, y es que pensamos, bueno, los asmáticos no tienen nada de eso alto, los EPOC sí. ¿Qué pasa con estos que nosotros les decimos ACO? La superposición del asma y EPOC. Entonces, cuando vemos los pacientes que tienen ACO no tienen ninguna molécula nueva elevada, o sea, ellos comparado con lo que se eleva en el paciente con EPOC, no tienen nada diferente. Todo esto estaba elevado en el paciente con EPOC. Entonces, pudiéramos decir que si lo vemos en los gráficos de violín, es como un continuum que va del asma para el ACO para el EPOC. De esta manera. Y en el caso de Hepatic Growth Factor, esto está relacionado, por ejemplo, con la transición epitelio-mesénquima. Ustedes pueden ver que las células mesenquimales pulmonares producen Hepatic Growth Factor y luego estas moléculas llegan a las células y generan proliferación, apoptosis y cambios de este tipo de proteínas de matriz. Luego tenemos esta otra proteína que les digo que es muy interesante, que se llama Cup Domain Protein. Esta proteína también muestra ese efecto de dosis respuesta, y hay unos pacientes con EPOC que tienen un grupo que está acá arriba, la tiene bastante alta, y es una proteína que se cliva de la superficie celular y va a la sangre, pero está involucrada luego de este clivaje con unos procesos de activación que llevan a potenciar la secreción de metaloproteinasas y la migración celular. Entonces es una de las moléculas en las que tengo más interés de continuar la validación en otras cortes que tengan muestras guardadas de pacientes con EPOC y ACO para ver qué está haciendo ella y hacer algunos estudios funcionales. Con respecto a la proteína quimiotáctica, miren la diferencia, y son diferencias bastante significativas. Todos estos valores están expresados en logaritmo, y ella también se llama CCL7. Vean que su receptor CCR2 está sobre el macrófago alveolar y sobre la célula epitelial. ¿Qué está haciendo monocyte chemotatic protein sobre el macrófago alveolar? En la EPOC tenemos que estudiarlo con más detalle, pero ya llevamos 3 moléculas que son de gran interés para nosotros. Y ustedes me dirán, bueno, están elevadas, pero ¿y qué? ¿Qué significa eso? Bueno, aquí están las correlaciones con las mediciones de función pulmonar, y observen que MSP3, CDCP1, habíamos visto interleuquina 6 un poquito, y acá Hepatic Growth Factor, ellas están correlacionándose con las pruebas de función, los resultados de las pruebas de función pulmonar de una forma inversa. Quiere decir que entre más proteína hay, menos es la función pulmonar. O sea, hay una relación inversa, y además de eso, observen que hay algunas como la gelatinasa del neutrófilo que
no tiene ninguna relación con la función pulmonar, aun cuando está significativamente más alta en los pacientes con EPOC. Entonces empezamos a descifrar aquí algunas cosas. Hay unas proteínas que están altas, como esa gelatinasa, que la bota el neutrófilo, que sabemos que el neutrófilo es importante en el EPOC, pero no tiene gran relación con los parámetros de función pulmonar, y hay otras que sí. Entonces empezamos a pensar cuáles pueden ser más relevantes y a estratificar cuáles pueden ser. Otros aspectos que hay que tener en cuenta en estos estudios son las correcciones por edad, género, si fuma, si no fuma, una serie de cosas, y MSP3, por ejemplo, sostiene su asociación, CDCP1 también, después que uno corrige, pero cuando se hacen los análisis de curva ROC, no alcanzan un área bajo la curva que sobrepase 0.7. O sea que no son suficientes para nosotros poder hacer este tipo de diferencias, por ejemplo, del ACO con el asma o del ACO con el EPOC. Pareciera como si hubiera un continuo. Cada paciente va como en un punto diferente del proceso. Entonces, en este punto quiero concluir que MSP3 y CDCP1 muestran diferencias significativas en los pacientes con asma y EPOC y pudieran estar involucrados en los procesos fisiopatológicos, y que según lo observado en sangre, la superposición de asma y EPOC es un fenotipo del EPOC más que una entidad clínica en sí misma. Ya tenemos bastante tiempo por espacios de la charla, pero es lo que nosotros hemos encontrado en nuestros estudios. El ACO es un EPOC, una forma de EPOC, por decirlo así. Pero aquí ustedes me dirán, ¿y qué pasa con los marcadores que tienen que ver con la alergia? Como por ejemplo los eosinófilos. Cuando uno analiza y hace estas comparaciones, ve que en el grupo de EPOC hay pacientes que tienen los eosinófilos altos. Y eso en algunas partes de la literatura lo han llamado EPOC eosinofílico. No sé, pero para mí es un grupo de pacientes con EPOC que tienen eosinófilos altos. Cuando nosotros utilizamos esta información de los marcadores de T2 y los agrupamos con otros marcadores, nosotros no logramos diferenciar estos son análisis para sacar clústeres, ver si tú puedes separar los grupos de pacientes basados en las variables, y eso no se separa para nada, ni entre los grupos de enfermedad, ni si podemos decir que es un EPOC eosinofílico o no eosinofílico. No se puede desde el punto de vista de los análisis de componentes, pero si tú ves las guías y los conceptos y lo que se escribe en la literatura, por lo menos si un paciente tiene los eosinófilos altos, por encima de 300 células por microlitro, dice, considera colocarle los esteroides inhalados. Pues, ¿qué información nos está dando el eosinófilo en ese momento sobre ese aspecto del paciente? Que quizás se puede tener sensibilidad a los corticoides, pero que el eosinófilo esté alto no quiere decir que esté involucrado en la patogénesis o en la fisiopatología del EPOC. Pero bueno, hay unos estudios que dicen que cuando el eosinófilo se aumenta, puede aumentar MMP9, puede generar unos procesos inflamatorios mixtos junto con los neutrófilos, crear unas redes de netosis, de etosis, y todo eso se inflama. Entonces uno dice, bueno, quizás, pero tener siempre presente y que si tú le das corticoide a un paciente con EPOC, se puede infectar porque tiene alterada su respuesta antiviral, ya se los mostré al principio en las vías de la Gene Ontology. Entonces, tenemos que dar como un espacio de reflexión para saber a quién tú le vas a aplicar esto o no. Y aquí hay, digamos, los cálculos de más o menos cuántos pacientes con EPOC eosinofílico esperarías de acuerdo a los números de células, y alrededor del 20% de los EPOC tienen estas células aumentadas, pero cuando se hizo este trabajo, vimos que algunos pacientes con EPOC tienen elevados varios marcadores de inflamación tipo 2. ¿Eso qué significa? ¿Tiene relevancia en la patogénesis? ¿Tiene relevancia para el tratamiento? Aquí está la periostina. Y miren los EPOC aquí con la periostina alta. Varios de ellos, acá también. Nosotros no nos da diferencia la periostina en nuestra población. El feno, hay algunos con EPOC que lo tienen alto, por encima de 25, otros por encima de 30. Las sensibilizaciones sí es muy poco en el EPOC, más en el ACO y en el asma, y entonces ahí ustedes pudieran tenerlo presente cuando están solicitando los paraclínicos, y meterle a IG total, meterle a IG específica en el análisis del paciente con EPOC para ver si pudieran pasarlo para acá, para ACO, pero en realidad no se ve casi. Y nosotros hemos también resaltado que medir interleuquina 4, 13 y 5, esto es supremamente difícil en plasma, porque esas citoquinas son muy escasas. Entonces nosotros tenemos que usar proxies. De la respuesta tipo 2, la vía de la interleuquina 5, el proxy es el eosinófilo. Y de la vía de la 4 y la 13, el proxy viene siendo, por ejemplo, el feno, por el aumento de la INUS. Pero también hay otros marcadores que pueden medirse como la periostina o la YLK40.
y nosotros los hemos medido y observen esta gráfica. Los eosinófilos no tienen nada que ver con ninguno de los otros marcadores, por ahí un poquitico, por aquí con periostina, pero YLK40 sí empieza a conectarse con otros de los marcadores que habíamos visto. Entonces YLK40 es una molécula interesante porque pareciera que está en el mundo TH1, TH17, digámoslo así, pero al mismo tiempo está acá en el mundo TH2, y es una molécula bastante versátil. Estos son los niveles de periostina en la población de pacientes que les mostré. Vean que hay una reacción o una respuesta bimodal. Hay gente que tiene mucha periostina, pero eso se ve en todos los grupos porque periostina tiene el gen varios polimorfismos. Entonces hay gente que produce mucha periostina, hay gente que produce menos, pero fíjense que en los EPOC y en los ACO hay una diferencia significativa en la cantidad de gente que tiene la periostina alta. Yo digo periostina no, YLK40, YLK40 alta. Entonces, YLK40 se está reconociendo últimamente como un biomarcador de EPOC y varios metaanálisis la han posicionado bien. Este es uno viejito y otros más recientes también lo sustentan, pero en el fondo decimos, bueno, tenemos todos los pacientes, cada línea de estas es un paciente, y si tú no tratas de agruparlos, tú ves que aquí salen dos grupos, uno por aquí y uno por acá, y estos tienen esta marca morada que quiere decir que son eosinofílicos. Hay como un enriquecimiento, un poquito más de eosinofílico acá arriba, pero si tú miras bien la figura, tú no ves una diferencia sustancial en esto. Entonces, esto me hace pensar que estamos tomando a través de estos estudios fotografías, como las que hacen los astrónomos. Toman una fotografía de una estrella, la ven en ese momento, pero nosotros tenemos que empezar a preguntar, EPOC establecí, todos nuestros pacientes no estaban exacerbados, un cuestionario de 100 preguntas, EPOC exacerbado no, ¿qué patrones tenían? ¿Era más enfisema? ¿Era más? ¿Qué tipo de patrones tenían esos pacientes? No sé. Afectación de vías aéreas pequeñas, fuman, no fuman, fumaban. Entonces hay que empezar a meterle toda esa información a estos algoritmos para poder empezar a separar mejor los pacientes. Pero fíjense, cuando se hace con todos los marcadores, toda la parte de función pulmonar, todo, tú vas empezando a sacar subgrupos, pero aún entre los subgrupos hay otros subgrupos. Entonces esto es como la lotería. Como cuando tú juegas lotería, tienes chance de que te salgan dos cartones que se parecen mucho. Entonces, este paciente tiene un cartón de sus números aciagos de la lotería que se parecen mucho entre ellos. Estos otros tienen otros cartones aciagos, pero al final todos son pacientes que tienen un fenotipo que le llamamos EPOC. Entonces, esto como para recordarles esto que salió en la lotería de Babilonia de Jorge Luis Borges. Él dice que hay un sorteo en que se dicta la muerte de un hombre, digamos que le dé EPOC. Para su cumplimiento se procede a otro sorteo que propone 9 ejecutores posibles, digamos 9 moléculas distintas. De esos ejecutores, 4 pueden iniciar un tercer sorteo que dirá el nombre del verdugo y 2 pueden reemplazar la orden adversa por una orden feliz. Otro exacerbará la muerte, es decir, le hará infame o la enriquecerá de tortura. Y otros pueden negarse a cumplirla. En la realidad, el número de sorteos es infinito y ninguna decisión es final, todas se ramifican en otras. ¿Qué quiere decir eso? Que de este iceberg del que hablamos, del bottom-up, tenemos aquí que nosotros hemos hecho una humilde comparación, cita de marcadores y eosinófilos, y estamos jugando aquí con esto, pero nosotros tenemos por debajo lo que es la genética, la epigenética, el transcriptoma, el proteoma, el metaboloma, el lipidoma, el microbioma y el esposoma, y todo eso interactuando. Entonces, ¿será que hay tantos endotipos como pacientes hay? ¿O será que esos endotipos cambian en el curso de la enfermedad? Y ya bajando, o sea, para no ponernos tan filosóficos, porque ya se me va a acabar el tiempo. Leí este artículo, fue publicado por el Grupo del Hambre, en aquel entonces, que mostraba que los cristales de Charcot-Leyden, que es una de las cosas que conocemos desde hace miles de años como indicación de la activación eosinofílica, y que se llama galectina 10. Mírenlo cómo se ve en los epitelios de los pacientes con enfermedad respiratoria. Y en este estudio, miren la estructura de estos cristales. Si tú colocas un monoclonal antigalectina 10, ese monoclonal es capaz de disolver los cristales y resolver esa inflamación local mediada por esos cristales, mediada por esos eosinófilos, y además de eso mostraban que esa galectina 10 estaba en la membrana del eosinófilo, no se liberaba como tal, como sucede con otros gránulos. Entonces,
plantean a galectina 10 como un biomarcador de enfermedades eosinofílicas para varias enfermedades, pero dicen que para que ese eosinófilo se libere de la membrana, tiene que haber una etosis, es decir, el eosinófilo se tiene que morir y se tiene que reventar y se tiene que regar esa proteína y ella se agrega y forma un cristal. Entonces, nosotros tenemos que ir moviéndonos hacia buscar otras moléculas que sean más específicas, más involucradas en la patogénesis. No es contar la célula, porque tú cuentas una célula, pero la célula puede estar bien, o puede ser que no esté activada, o puede ser que ella no esté involucrada realmente en la enfermedad, o sí. Nosotros medimos galectina 10 en pacientes con asma severa y vimos que se correlacionan inversamente con la función pulmonar. Observen aquí, es más significativo en los pacientes con asma severa, fue una muestra pequeña, pero la correlación con la función pulmonar es inversa y alcanza menos 0.47 en el coeficiente. Entonces, para concluir mi charla, quiero esta segunda parte decir que se necesitan más estudios para evaluar el papel del eosinófilo en el EPOC. Algunas guías sugieren que investigar la eosinofilia en el paciente con EPOC pudiera ser relevante para enfocar el manejo terapéutico con corticoides inhalados o tratamientos biológicos, y donde decir que un paciente con EPOC tiene eosinofilia es discutible, pero se ha visto sensibilidad a los corticoides a partir de 150 eosinófilos por microlitro. Yo, a la raíz de nuestros estudios, no les puedo decir que la guía, porque yo no me ocupo de esos algoritmos de más de 150, menos de 150. Lo que sí les puedo decir es que definitivamente hay unos pacientes que tienen unos rasgos donde el eosinófilo es importante. Hay unos pacientes que tienen unos rasgos donde la periostina es importante y pueden ser altos respondedores para ciertas cosas. No sé, hay otros que tienen rasgos de estas otras proteínas que les mostré primero son importantes. Entonces, cada paciente es un mundo, cada paciente es un endotipo, cada paciente en sí mismo tiene su problema, su iceberg, su parte de hielo que está debajo de su iceberg. Quiero agradecerles, ya se me acabó el tiempo, especialmente a José Miguel Escamilla Gil, que fue el que, digamos, sacó adelante prácticamente todo este estudio con los pacientes también, los otros compañeros del laboratorio que ayudaron con las mediciones de los marcadores, y a Kevin Ginás por todo su trabajo con el código y con los análisis bioinformáticos, y a los seniors de cada uno de los centros que participaron, el doctor Luis Caraballo, Lucila Flores en la Clínica de Alergia, Carlos Torres, Mauricio González y Patricia Parada en Fundación Neumológica, y Rodolfo Denis en la Cardioinfantil. Les agradezco mucho su atención y muchas gracias.